Los 7 misterios más inquietantes de la Biblia. Hoy desvelamos 7 increíbles misterios escritos en tu Biblia que te dejarán impactado. Empezamos. 7. El misterio del Génesis 5. Cuando abrimos la Biblia y llegamos a Génesis 5, nos encontramos con una larga genealogía. Una lista de nombres desde Adán hasta Noé. A simple vista parece solo un registro de personas sin mayor relevancia. Pero cuando traducimos el significado de cada nombre, descubrimos algo fascinante. Un mensaje oculto. Hombre, nombrado, mortal, pena, el Dios bendito, descenderá, enseñando, su muerte traerá, desesperación, consuelo. Y cuando unimos estas palabras, obtenemos un mensaje impactante. El hombre será nombrado mortal y sufrirá pena, pero el Dios bendito descenderá enseñando y su muerte traerá desesperación, pero luego consuelo. Esto es increíble. En la lista de nombres de Génesis estaba escondido el Hijo de Dios. Antes de que Abraham naciera, antes de que Moisés escribiera la ley, antes de que Isaías profetizara sobre el Mesías, el mensaje ya estaba ahí. Desde Adán hasta Noé, la historia de la redención fue escrita en los nombres mismos de los patriarcas. Dios no improvisa. Dios no deja cabos sueltos. Desde el inicio de la humanidad dejó un mensaje codificado, un plan que solo aquellos que escudriñan las Escrituras podrían descubrir. Jesús dijo: «Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él». Pero ahora sabemos que Moisés escribió el Génesis, y ahí estaba el mensaje de la cruz. Este descubrimiento ha dejado perplejos a muchos estudiosos. No estamos hablando de una interpretación forzada ni de un código oculto basado en cálculos complejos. Es una simple traducción de los nombres, lo que significa que este mensaje ha estado presente en la Biblia desde el principio, esperando ser descubierto. Sigamos descubriendo el siguiente misterio. 6. La creación de Dios. En Génesis 2 leemos: «Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida». Todos sabemos que Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y a primera vista esto puede parecer una descripción simbólica. Pero cuando se analiza desde el punto de vista científico, encontramos un detalle fascinante. Los elementos químicos que forman el cuerpo humano son exactamente los mismos que se encuentran en la Tierra. Sí, los elementos químicos principales del cuerpo humano son carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, y son exactamente los mismos elementos químicos del polvo del suelo. Esto significa que, literalmente, el ser humano está compuesto de los mismos materiales que la Tierra, lo que confirma lo que la Biblia dijo hace miles de años. Pero hay algo aún más profundo en la creación del ser humano: el ADN. El ADN es la molécula que contiene la información genética de cada ser vivo. El ADN está compuesto por 4 bases que forman secuencias numéricas específicas que determinan las características de cada persona. Ahora bien, en el idioma hebreo las letras también son números, y si aplicamos la secuencia numérica del ADN al hebreo, encontramos una palabra: el nombre de Dios en hebreo. ¿Es una coincidencia que el código de la vida lleve inscrito el nombre del Creador? ¿Cómo puede haber una casualidad tan exacta? Y lo más importante, ¿significa esto que llevamos la firma de Dios en nuestro cuerpo? Sí. Desde la creación del hombre, Dios dejó su firma en lo más profundo de nuestro ser. No es solo un diseño perfecto, es un sello, una prueba de que fuimos creados con propósito. Llevamos impresa la marca del que nos creó. La Biblia dice en Salmo 139, «Tú formaste mis entrañas, me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho». Pero hay algo aún más profundo. La sangre, símbolo de la vida en la Biblia, contiene una molécula fundamental llamada laminina.
Sin ella, las células no podrían mantenerse unidas, el cuerpo no tendría estructura y la vida no podría sostenerse. Y cuando la ciencia la descubrió y la examinó bajo el microscopio, encontró algo impactante. La laminina tiene la forma de una cruz. Jesús dijo: «Yo soy el camino, la verdad y la vida». La cruz, símbolo de salvación, está grabada en la estructura de nuestra propia sangre. Desde el principio Dios nos formó del polvo y nos dio vida, y cuando el pecado nos separó de Él, nos compró de nuevo con sangre. El ADN lleva su nombre, nuestra sangre lleva su sacrificio. No somos un accidente, somos creación de Dios y su firma está en nosotros. Veamos el siguiente misterio. 5. El código oculto de Isaías 53. Isaías 53 es una de las profecías más impactantes de toda la Escritura. Un capítulo que describe con precisión asombrosa el sufrimiento del Mesías, su rechazo, su sacrificio y su entrega por la humanidad. Pero este pasaje, escrito 700 años antes de Jesús, esconde algo más, algo que no se ve a simple vista, un código oculto en el idioma hebreo. La profecía dice que el Mesías sería herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y que el castigo de nuestra paz caería sobre él. Y aunque los antiguos rabinos intentaron evitar esta interpretación, la realidad es innegable. Isaías 53 es la imagen exacta de la crucifixión de Cristo. Pero hay algo que solo es visible si miramos más profundo, si no solo leemos, sino que contamos. En el texto original, en hebreo, si tomas el capítulo 53 y cuentas cada 49 letras, aparece una palabra clara y directa. Una firma encriptada. Yeshua Shmi. Jesús es mi nombre. No es una interpretación, no es una teoría, es un patrón matemático incrustado en el texto bíblico. Un mensaje oculto dentro de una profecía, un nombre escondido en un capítulo que describe el sufrimiento del siervo de Dios. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo pudo un texto escrito siglos antes de Cristo contener su nombre de manera cifrada? Los antiguos escribas no manipulaban los textos. El hebreo es un idioma rígido, cada letra tiene un valor numérico y un significado. No se puede simplemente alterar una palabra sin cambiar su contexto. Entonces, ¿cómo es posible que el nombre de Jesús estuviera oculto en la Biblia 500 años antes? Y hay más, porque no es casualidad que tengamos que contar cada 49 letras. El número 49 es 7 veces 7, y en la Biblia el 7 es el número de Dios. Es como si Dios hubiese incrustado su firma en un patrón perfecto, asegurándose de que solo quienes estudien con atención descubran el mensaje. Jesús mismo dijo: «Escudriñad las Escrituras, ellas son las que dan testimonio de mí». Y cuando escudriñamos Isaías 53, encontramos su nombre grabado en sus palabras. Esta es una prueba más de que la Biblia es más que un libro. Es un mensaje codificado por alguien que ve el fin desde el principio. Si el nombre de Jesús estaba oculto en un texto escrito 7 siglos antes de su nacimiento, ¿cuántos misterios más están escondidos a simple vista? Veamos el siguiente misterio. 4. La maldición de Jerusalén. Jesús estaba en Jerusalén observando la ciudad desde el Monte de los Olivos. Sus discípulos admiraban el templo, la joya más sagrada del pueblo judío. Para ellos, este lugar era eterno, indestructible. Pero lo que Jesús dijo en ese momento dejó a todos sin aliento. Te rodearán con vallado, te sitiarán y te estrecharán por todas partes. Te derribarán a tierra y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Los discípulos quedaron en silencio. ¿Cómo podía ser esto posible? ¿Cómo podría un edificio tan magnífico ser reducido a escombros? ¿Y cómo podía Jesús estar tan seguro de algo así?
Lo que nadie imaginaba era que 40 años después, esta profecía se cumpliría de manera exacta, palabra por palabra. En tiempos de Jesús, Jerusalén estaba bajo el control del Imperio Romano. Había tensiones constantes entre los judíos y los romanos, y muchos esperaban que el Mesías los liberara de la opresión. Sin embargo, en lugar de anunciar una revolución política, Jesús habló de un juicio venidero. Dijo que Jerusalén sería destruida. Dijo que no quedaría piedra sobre piedra. Para muchos, esto sonaba imposible. El templo de Herodes era una de las estructuras más grandiosas de su tiempo. Sus muros tenían enormes bloques de piedra, algunos de más de 500 toneladas. Nadie, en su sano juicio, pensaría que algo así podría desaparecer. Pero 40 años después de la predicción de Jesús, en el año 70 después de Cristo, los romanos, bajo el mando del general Tito, sitiaron Jerusalén. Fue una guerra brutal. El hambre y la desesperación consumieron la ciudad. Finalmente, los romanos entraron y prendieron fuego al templo. Lo que ocurrió después es escalofriante. El calor del incendio fue tan intenso que el oro del templo comenzó a derretirse y se filtró entre las grietas de las piedras. Cuando el fuego se apagó, los soldados romanos, en busca del oro, removieron piedra por piedra para saquearlo. Cada piedra del templo fue desmontada, hasta la última. Los historiadores romanos, como Tácito y Flavio Josefo, documentaron estos hechos. No es una leyenda, es historia comprobada. Lo que Jesús dijo se cumplió al pie de la letra. No quedó piedra sobre piedra. No fue una destrucción parcial. Fue un cumplimiento exacto de una profecía que nadie podía haber previsto con tal precisión. Veamos el siguiente misterio. 3. El día perdido en el libro de Josué. En la Biblia hay relatos que desafían toda explicación lógica, pero pocos son tan desconcertantes como lo que sucedió en Josué 10. En medio de una sangrienta batalla, Josué clamó a el Señor: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. Este pasaje describe un evento imposible según la ciencia moderna. El sol y la luna se detuvieron en el cielo. El tiempo mismo pareció detenerse, permitiendo que los israelitas terminaran su batalla. Para muchos, esto ha sido considerado solo un mito, una metáfora o un relato simbólico, pero en 1897, un científico afirmó haber encontrado algo escalofriante. Un día perdido en la historia del tiempo. El astrónomo llamado Harold Hill, el cual trabajó con la NASA, hizo una declaración que sacudió a la comunidad científica y religiosa. Según él, al calcular la posición de los cuerpos celestes y rastrear los movimientos del Sol y la Luna en la historia, su equipo encontró una anomalía en el tiempo. Faltaban 23 horas y 20 minutos en el calendario astronómico. Este déficit en el tiempo parecía corresponder con el evento descrito en el libro de Josué, un día que nunca terminó. Pero eso no es todo. Si faltaban 23 horas y 20 minutos, eso dejaba una diferencia de 40 minutos para completar exactamente un día entero. ¿Y adivina qué? En Reyes 20, la Biblia menciona otro evento asombroso. El rey Ezequías recibió una señal milagrosa cuando Dios hizo retroceder la sombra del reloj de sol de Acaz, exactamente 10 grados. Grados equivalen a 40 minutos. Si esto es cierto, significa que los dos eventos combinados explican el día perdido en la historia del tiempo. Aquí es donde surge el debate. Algunos historiadores han señalado que la historia de Harold Hill podría ser solo una leyenda urbana, una historia exagerada que ha circulado sin evidencia real. No hay registros científicos oficiales que confirmen este hallazgo. Pero hay algo que no se puede ignorar: la precisión del relato bíblico.
Si el evento de Josué fuera solo un mito, ¿por qué la Biblia menciona detalles tan específicos